Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcástico. Es el episodio número 6 en conmemoración al Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, el cual se celebra el 7 de septiembre. Y bien, Jessie, comenzamos contigo. Bueno, chicos, para entrar un poquito en contexto sobre qué es esto del aire limpio y del cielo azul, primero queremos explicarles un poquito sobre qué es la atmósfera y cómo se ha creado. Como la mayoría de nosotros sabemos, la atmósfera es la capa de los gases que rodean al planeta Tierra y a otros planetas. Para el caso de la Tierra, estos gases son atraídos hacia ella por la fuerza de la gravedad. Y estos gases pues protegen al planeta de la radiación solar y controlan pues la temperatura y también evitan que los meteoritos ingresen a, pues a la superficie terrestre. Entonces, ahora, ¿cómo se creó la atmósfera? Básicamente se creó en 4 etapas. La primera fue hace 4.500 millones de años y pues era la atmósfera más primitiva que estaba formada por gases emitidos por la actividad geológica. Después encontramos o pasamos a la segunda etapa que estaba conformada por vapor de agua condensado, el cual formó los océanos y junto con el dióxido de carbono hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares se creó lo que conocemos actualmente pues como el agua salada. En la tercera etapa, que ya fue hace 3.500 millones de años, es donde aparecen algunos organismos como bacterias y algas que son capaces de realizar fotosíntesis y es decir que pues vamos a estar produciendo más oxígeno. Y ya en la cuarta etapa, con el paso del tiempo se formó una atmósfera pues más similar a la que habitamos hoy en día, en la que aparecieron organismos más grandes capaces de utilizar el oxígeno producido por los organismos que les comentaba anteriormente. Y pues bueno, al momento de que utilizaban este oxígeno, pues producen más energía. Ahora, la capa, la atmósfera es la capa de gas que todos sabemos que nos protege del sol y una de las particularidades más importantes que, que rodean pues, a la atmósfera es que permite que conozcamos la vida como la conocemos hoy en día. Así que, pues, antes de seguirles explicando un poquito más cómo se formó la atmósfera, es necesario saber, pues, exactamente qué es. Em, la atmósfera básicamente está compuesta por 5 capas o 5 esferas. La primera es la troposfera, que está ubicada a los 10 kilómetros de altura y es la capa que está pues más cercana a nosotras y es rica en oxígeno y vapor de agua. En ella es donde ocurren muchos fenómenos meteorológicos como la lluvia, los vientos y las nevadas. Y pues al llegar al límite solo es posible, bueno, para llegar al límite de la troposfera solo se puede hacer con un avión especializado, ya que pues es una altitud muy alta. La segunda esfera o la segunda capa es la estratosfera, que es un lugar seco y donde ocurren varios fenómenos meteorológicos al que no pueden llegar los aviones porque no hay suficiente aire para sostenerlos, pero sí pueden llegar a, por ejemplo, los globos aerostáticos. Esta está a los 40 kilómetros. Luego sigue la mesosfera, que está a los 50 kilómetros y es la capa por la que pasan las estrellas fugaces. Es decir, que pues, son los meteoroides de los que se han desintegrado, los que ya no llegan hasta la capa o a la superficie terrestre, pero sí podemos verlos. Luego sigue la termósfera, que está a los 300 kilómetros y es la capa de la atmósfera terrestre, o sea, la penúltima capa en la que suceden las auroras boreales
y en ella además también podemos encontrar objetos como los transbordadores. Ya por último está la exosfera, que está a los 400 kilómetros y que junto a las otras capas protegen y regulan la vida terrestre. Así que básicamente eso sería la explicación de qué es la atmósfera y cómo es que pues estas cualidades que tiene permiten que nosotros podamos desarrollarnos pues como los seres vivos que somos, a diferencia de otros planetas que no cuentan con las mismas características, y si es que hay vida en esos otros planetas, sería un tipo de vida bastante diferente. Como lo mencionó Jessie, pues bueno, la atmósfera ha sufrido por un proceso y también tiene unos componentes que pues realmente son hasta cierto punto muy complejos, pero esa misma complejidad hace que también sea bastante fácil producir contaminación hacia estos componentes de la atmósfera o hacia estas partes. Bueno, principalmente hablaríamos sobre la contaminación atmosférica, ya que esta resulta de la presencia de pequeñas partículas o también de productos secundarios que están en estado gaseoso, que pueden implicar un riesgo o un daño o una molestia tanto para las personas como para las plantas y los animales. Y realmente nosotros, bueno, más bien las actividades antrópicas son las que mayor tienen presencia en este proceso de contaminación debido a nuestras actividades industriales que impliquen el uso de combustión, ya sea en la producción de textiles, en la producción de plásticos, en la producción de partes de autos y también en fuentes móviles, que pues creo que la más conocida, pues es el uso de automóviles particulares. Y pues eh, digamos que estas son las principales razones por las cuales existe una contaminación atmosférica, pero no es solo porque haya sido un uso de un día o de 2 días, sino que ha sido un uso y un aprovechamiento, pues, em, muy extremo, a tal grado de que dependamos de esas actividades para seguir con nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, no estamos tomando en cuenta cuáles son los daños que le estamos generando a la atmósfera. Bien, ya lo he mencionado, se generan bastantes partículas y productos gaseosos. Una de los contaminantes que más se perciben en la atmósfera, pues son los clorocarbonos. También es el dióxido de carbono, y uno de los más peligrosos es el metano. No es tan pesado como el dióxido de carbono, pero sí tiene mayor presencia que porque su vida en la atmósfera es mucho más larga que la del dióxido de carbono. Entonces, estamos hablando de que puede tener una presencia de hasta más de 10 años. Igual, para medir qué tan buena o qué tan mala es la calidad del aire, existe desde hace ya algunos años un índice de calidad del aire que lo fue generado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que fue renovado en el año 2017. Este índice mide partículas en suspensión, que pueden ser PM2.5 y PM10, el ozono troposférico, el dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que es natural que estén presentes en la atmósfera, pero hasta ciertos niveles. Si se pasan esos niveles, ya determina pues si es mala, muy mala o peligrosa. En este índice de calidad, cuando el aire que se presenta tiene cantidades de los que les mencioné anteriormente, abajo de 0 a 50 es buena. Si no, si hay un aumento mayor, es morada. Si existe aún más niveles de contaminación, es roja y así sucesivamente. Inclusive en Toluca ya se cuenta con varias estaciones que miden la calidad del aire
y lamentablemente pues no es muy buena nuestro aire, el aire que respiramos. Somos de las ciudades más contaminadas del país. Según varios estudios, demuestran que la ciudad de Toluca es la segunda ciudad más contaminada de México, después de la ciudad de Monterrey, que presenta una concentración de 86 partículas por millón y 36 partículas por millón de 2.5. Después sigue Toluca. Salamanca es otra de las ciudades, la tercera ciudad más contaminada. La cuarta sería León, en Guanajuato, que se cree que existe esta mala calidad por la cantidad de pastizales que se queman en esa zona, lo que provoca una mayor contaminación de la ciudad. Y por último es Irapuato, que pues al presentarse la ciudad, la deforestación, el aumento de población y con ello el aumento de los vehículos, también es una característica de por qué hay tan mala calidad de aire en estas zonas. Por otro lado, tenemos que las 5 ciudades menos contaminadas es Gómez Palacio en el estado de Durango. También tenemos Chihuahua, es la segunda ciudad menos contaminada. San Luis Potosí también. Y bueno, de las más contaminadas es Ciudad de México, Nezahualcóyotl, San Mateo Oxtotitlán en Toluca. Lo que nos hace pensar, pues, qué acciones como ciudadanos podemos exigir y podemos hacer para que la calidad del aire mejore. Una de las opciones, que espero que Jessie y Uli también estén de acuerdo, es reducir el uso del vehículo particular, exigir a las autoridades mayores y mejores rutas del transporte y claro, también transporte de calidad, porque pues como sabemos, aquí en Toluca el transporte no es barato, está en ya 15, 16 pesos el camión, entonces yo creo que debe existir una mejor calidad, proporcionar un mejor servicio. También, no sé si ustedes lo consideren, chicos, pero creo que fomentar el uso de la bicicleta y fomentar también la educación vial, principalmente para ciclistas, porque es muy común que lamentablemente muchos ciclistas fallezcan porque fueron atropellados por algún automóvil privado o también se da mucho que autobuses atropellan a las personas y yo sé que no es intención de nadie atropellar ciclistas, se levantan un día y dicen hoy voy a atropellar a un ciclista, obviamente no, pero sí es falta de una educación vial que desde hace muchísimos años escasea en las ciudades mexicanas, no solo en Ciudad de México, no solo en Toluca, sino es un problema general. Igual considero que debería existir una mayor implementación de áreas verdes porque pues como sabemos los árboles, las plantas son un sistema natural que por así decirlo que contribuye a la mejora de la calidad del aire y pues no sé qué otras acciones ustedes consideran que también se podrían implementar en las ciudades, principalmente en las mexicanas. No, pues yo concuerdo mucho contigo que justamente la mayor parte del peso para contribuir a reparar un poquito esta problemática está en la manera en la que hacemos que la movilidad funcione, en la manera en la que el gobierno decide cómo implementar las vías de transporte y cómo nos vamos a estar moviendo, porque entre más eficientes sean, pues el consumo de combustibles fósiles pues va a ser menor y vamos a estar contribuyendo de mejor manera para, para mitigar esta problemática. También el hecho de que nosotros decidamos dejar de consumir unos ciertos productos también tiene un impacto muy grande en, pues en lo mismo y también el hecho de que el gobierno
se preocupe en verdad y de verdad se ocupe sobre todo para regular el funcionamiento del sector industrial, que, que de verdad los vigile para evitar que todos pues todo lo que emiten sea mayor a los límites que ya están establecidos. Yo creo que informarnos es una buena manera pues de contribuir al cambio. Ya hay aplicaciones que te permiten saber día a día cómo es la calidad del aire que estamos respirando. Inclusive, no sé si Uli me pueda corroborar o confirmar, pero en el iPhone ya existe esa aplicación. Bueno, ya existe, es como una herramienta más que te permite saber cómo está el viento, cómo va a estar el sol, si va a estar lloviendo, pero también qué tan buena es la calidad del aire que se está respirando en esos momentos. Sí, de hecho, actualmente muchos de los celulares ya tienen ese tipo de funciones bueno, te dan el apartado del clima, que es una aplicación que ya viene predeterminada en tu celular, y ellas ya te dicen cuál es la calidad de aire que hay en tu ciudad, cómo van a ser las condiciones de, bueno, la velocidad del viento, las condiciones de rayos ultravioleta y todo eso. Entonces, pues, como lo dice Monse, son aplicaciones que pues a veces hasta nosotros las llegamos a pasar por alto, no les hacemos el caso que, bueno, más bien, no las tomamos en cuenta y pues gracias a que no hacemos ese tipo de cambios, pues no podemos tomar ciertas medidas. Algo que habías mencionado fueron las alternativas de uso de automóviles, bueno, de que dejáramos de usar automóviles, que empezáramos con transportes pues que sean eco-friendly, como ahora se les dice. Y una iniciativa que a mí me gustó bastante fue por ejemplo, si tú en tu calle tú tienes un hijo y va a la escuela y resulta que en esa misma calle hay otros 5 niños que van a la misma escuela o se les acerca, pues lo que puedes hacer es que en lugar de que tomen transporte público o de que cada quien se vaya en su transporte particular, pues tú puedas decir, ¿sabes qué? Pues pues yo los llevo. Entonces aquí estás disminuyendo el uso tanto del transporte público como del transporte privado en cada individuo. Por ejemplo, si eran cinco niños, ya no van a usar 5 automóviles, sino ya solo van a usar un automóvil. Entonces, pues ya estaría reduciendo las emisiones de dióxido de carbono que pues producen los automóviles. Sí, aunque todavía no es una opción como muy barata y económica para todos los automóviles híbridos y así, pero yo creo que en algún punto, en algunos años, van a ser más accesibles para la población, como por ahora los paneles solares, que antes eran muchísimo más caros y ahora pues ya están más económicos, por así decirlo. Yo creo que, o sea, hay mil maneras en las que podemos pues ayudar, solo como bien decía Monse, hay que informarnos un poquito más de qué es lo que está a nuestro alcance. También no hay que irnos por cosas como tan imposibles, sino que empezar de poco a poco. Y pues parte de esto es la razón por la que se ha establecido el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, que como lo decía Ulises al principio del podcast, pues se recuerda cada 7 de septiembre. Ahora, pues, ¿por qué la importancia de que todos tengamos un aire limpio? Es justo porque la contaminación atmosférica es causa de aproximadamente 6,5 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año, y pues estas están atribuidas a diferentes situaciones relacionadas con la contaminación atmosférica y el aire libre. En los países en desarrollo, este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada sobre todo a las mujeres, a los niños y a los ancianos, en particular a las poblaciones que son de bajos ingresos y que a menudo están expuestas a altos niveles de contaminación en el aire, en los interiores, o sea, en sus hogares,
y en espacios abiertos que son resultante de pues la manera en la que cocinan o calientan su hogar, ya que pues la mayoría de estas personas pues utilizan como combustible la leña y el queroseno. La contaminación atmosférica es un problema mundial que tiene pues repercusiones a largo alcance debido a que pues su propagación es bastante amplia y porque si no se produce una intervención, digámoslo, agresiva, el número de muertes causadas por este problema pues va a aumentar aproximadamente en un 50% antes de que lleguemos al 2050. Es por esto que la ONU establece como una meta reducir las emisiones que cada país comprometidos en este acuerdo o en esta agenda para reducir la mala calidad del aire como pues un propósito en común, porque nos afecta de manera, digámoslo, desmedida a muchos países. Entonces, los estados que son miembros asumen la necesidad de reducir considerablemente el número de muertes y de enfermedades que son causadas por los productos químicos y por la contaminación del aire. También anexado ello, pues la contaminación del agua y del suelo de aquí al 2030 y también pues reducir el impacto negativo de cada ciudad. Además, pues actualmente con la situación que estamos viviendo en pandemia, resulta aún más importante que pues todos los espacios tengan un aire saludable para también contribuir un poquito a disminuir todas estas problemáticas que se agravan en cuestión de salud humana. Y pues básicamente sería todo lo que queríamos compartirles en este podcast y pues agradecemos mucho que nos estén escuchando y pues estén como al pendiente de las demás actividades que sigamos subiendo y de la información que les compartimos a través de nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Igual déjenos sus comentarios, qué opinan, qué les interesa, si les gustó el podcast, de qué temas les gustaría que habláramos, para leerlos, escucharlos y comentarles. Nos vemos, chicos.